Una reacción química se caracteriza por la interacción de una molécula con otra, de tal forma que algunos enlaces se rompen y se forman nuevos enlaces, generando moléculas diferentes. La esencia de una reacción química es la atracción entre cargas eléctricas y el movimiento de electrones. En una reacción química orgánica tenemos involucradas moléculas que tienen carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno generalmente. Según el criterio de tipo de transformación que tiene lugar, las reacciones químicas orgánicas se pueden clasificar como reacciones de adición, reacciones de sustitución y reacciones de eliminación. En este video vamos a profundizar en las de adición y de sustitución. Las reacciones de adición tienen lugar en compuestos insaturados, es decir, moléculas que tienen dobles enlaces o triples enlaces entre átomos de carbono o entre átomos de carbono y oxígeno o entre átomos de carbono y nitrógeno. Son capaces de aceptar estas moléculas átomos o grupos adicionales sin sobrepasar el número de coordinación máximo de sus átomos. Los dos elementos más utilizados para hacer este tipo de reacciones de adición son el bromo y el hidrógeno. La adición de bromo, por ejemplo, por ser generalmente una reacción muy rápida, es utilizada como una prueba cualitativa para determinar la presencia de enlaces dobles o triples entre átomos de carbono. Consideremos, por ejemplo, un alqueno que tiene un doble enlace entre carbono y carbono. Si tenemos una muestra que contiene un alqueno y le agregamos una solución al 2% de bromo, dibromo en tetracloruro de carbono, esa solución es un reactivo rojo. Al agregarlo a una muestra que contiene un alqueno, se forma el 1,2-dibromoalqueno, que es incoloro. Por lo tanto, en la solución va a quedar una solución incolora, desapareciendo ese rojo. Eso nos va a indicar la presencia de un doble enlace reactivo en la muestra. La adición de dihidrógeno a una molécula que contiene una insaturación requiere de un catalizador para que se dé. Ese catalizador generalmente puede ser platino, níquel, un metal. La determinación cuantitativa de cuánto hidrógeno es consumido por una muestra que contiene una solución problema permite conocer el número de enlaces múltiples que tienen las moléculas de esa sustancia. Una aplicación industrial de esta reacción de adición de dihidrógeno es la obtención de margarina a partir de aceites vegetales. Los aceites vegetales están formados por moléculas insaturadas con más de un doble enlace en su cadena carbonada y al adicionar el dihidrógeno, esos dobles enlaces o esas insaturaciones desaparecen quedando moléculas saturadas. Esto hace que el punto de fusión del sistema cambie y por lo tanto obtengamos un sólido en lo que antes era un líquido. Una reacción de eliminación puede considerarse como una reacción inversa a las reacciones de adición, porque en este caso se sustraen átomos de la molécula y hay formación de dobles enlaces o de anillos. La mayoría de las eliminaciones implica la pérdida de átomos de elementos que no son carbono, por ejemplo, oxígeno o nitrógeno, o hidrógeno incluso. En los ejemplos vemos dos casos típicos: la deshidratación en medio ácido de un alcohol para formar un alqueno y la reacción de eliminación de halogenuros inducida por bases. El otro tipo de reacciones orgánicas son las reacciones de sustitución. Una reacción de sustitución tiene lugar cuando un átomo o un grupo de átomos que provienen de un reactivo sustituyen o reemplazan a un átomo o a un grupo de átomos que pertenece a una molécula reaccionante. Las sustituciones pueden tener lugar sobre un átomo de carbono saturado o insaturado. Cualquiera de los dos casos es posible. Una reacción de sustitución muy frecuente es la sustitución de un grupo OH, o sea, un grupo OL, un grupo alcohol, por un halógeno. Vamos a ver dos ejemplos. Este es el caso que recién mencionábamos de un alcohol reaccionando con un bromuro de hidrógeno. En este caso, el etanol reacciona con el bromuro de hidrógeno para formar el bromuro de etilo y agua. El grupo OH de alcohol
fue sustituido por un bromo y el OH se fue con el hidrógeno que anteriormente pertenecía al bromuro de hidrógeno y forma una molécula de agua. El segundo ejemplo es la reacción del benceno con el dicloro. En este caso, en la representación no se ven o no están dibujados los hidrógenos que están unidos a cada uno de los carbonos que pertenece a un vértice del hexágono. En este caso, cuando reacciona el dicloro, lo que sucede es que un átomo de cloro sustituye a un átomo de hidrógeno que estaba inicialmente en el anillo bencénico y se forma como otro producto el cloruro de hidrógeno. En conclusión, vimos dos tipos de reacciones, la adición y la sustitución de un halógeno a un compuesto insaturado, por ejemplo. Estos dos tipos de reacciones, claramente diferenciadas de los compuestos insaturados, ilustran la variedad de reacciones que se pueden producir en moléculas orgánicas parecidas. Para poder explicar por qué se da una u otra reacción, hay que tener en cuenta algunas sutilezas estructurales que los químicos muestran utilizando los mecanismos de reacción. Ese es un tema que veremos a continuación.